Gracias por tu misericordia. Señor, envía tu palabra para que haga todo aquello para lo cual tú la envías. Porque tú conoces el corazón de cada quien que esté escuchando tu palabra. Gracias, bendito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a tener esta cuarta parte para poder ver estas 31 razones por las cuales era importante que Cristo viniera. Y ya vimos, para hacer la voluntad del Padre, para salvar a los pecadores, para traer luz a un mundo oscuro, para ser hecho como su pueblo, para testificar de la verdad, para destruir al diablo y sus obras, para dar vida eterna, para recibir alabanza, para traer gran gozo, para demostrar humildad verdadera, para predicar el evangelio, para juzgar, para dar su vida en rescate por muchos, para cumplir la ley y los profetas, para revelar el amor de Dios al mundo, para llamar a pecadores al arrepentimiento, para morir, para buscar y salvar lo que se había perdido, para servir, para traer paz, para vendar a los quebrantados de corazón. Y hoy vamos a ver las últimas, para darnos el espíritu de adopción. Es tan maravilloso poder recordar que Cristo vino al mundo, pero que había motivos por los cuales Él vino. Y son hermosos los motivos para nosotros como seres humanos. Vamos a irnos a Juan 14, 16. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora y está en vosotros. La palabra esta específicamente es de Jesucristo mismo. Él está diciendo: yo voy a traer ese espíritu, voy a enviar al espíritu, voy a enviar al Consolador. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y el verso 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así es, el Señor no nos deja huérfanos. Él no nos dejó solos. Él nos adoptó como sus hijos. Él es maravilloso, de verdad. Y deja en nosotros ese espíritu de adopción de tal manera que nos sintamos hijos. Veamos lo que nos dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Desde el verso 5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nos hace sus hijos, nos toma como sus hijos. Eso es lo hermoso, eso es lo maravilloso. Vivimos en una época donde hay tanta paternidad irresponsable, y es tan fuerte que hay muchas personas que vienen a Dios y les cuesta poder ver a Dios como Padre, porque el ejemplo de padre que tuvieron aquí en la tierra los dañó. Y entonces no quieren ni siquiera pensar en un padre hasta que conocen al Padre verdadero, hasta que
somos expuestos a nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre Celestial es un Padre que sí da la cara por nosotros. Y eso es lo hermoso, eso es lo maravilloso, eso es lo glorioso. Así que su espíritu de adopción viene sobre nosotros y nos hace hijos. Y si somos hijos, ya no somos esclavos. El pecado nos esclaviza, pero ya no somos esclavos. Somos hijos de Dios. Así que Él vino a darnos espíritu de adopción. También vino para reinar como rey. Veamos lo que nos dice Isaías 9, 6 y 7. Para reinar como rey, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Regresemos al anterior. Porque un hijo nos está nacido, un hijo nos es dado, era la promesa de la venida de Jesucristo. Porque vino a nacer, encarnó aquí. Así que vino como bebé, vino como venimos nosotros, pero no era parte de nosotros. Él es Dios. Dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios mismo uniéndose para poder alcanzarnos por su gran amor y por su misericordia, siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Él vino para reinar. El mundo tan desviado, tan alejado de Dios, desde el Edén en que el pecado entró al mundo, se formó esa barrera que se llama pecado. Y ha estado siendo gobernado por usurpación por Satanás, pero le pertenece a Dios. Como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, lo quieran creer y aceptar los hombres o no, le pertenece a Dios, porque Él es el creador de todo. Así que Él vino para reinar. Vino a unirse a la humanidad y ser ejemplo. Veamos lo que nos dice Lucas 1:35. Para unirse a la humanidad y ser ejemplo. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es cuando el ángel se presenta ante María y le dice que ese Mesías prometido que estaban esperando, Dios la había elegido a ella. Las doncellas en esa época todas eran enseñadas que tenían que apartarse, que prepararse, por si eran elegidas, porque sabían que eso era lo que decía la profecía. Pero qué impactante ha de haber sido para ella cuando llegó el ángel y le habla específicamente. Y ella le dice, pero ¿cómo va a ser? Porque no conozco varón. Y entonces el ángel le responde esto que acabamos de leer. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Quien iba a nacer de ella era el santo, el Rey de reyes, el Señor de señores. Vino a unirse a la humanidad. Por eso Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Se unió a la humanidad, era la única forma de poder dar ejemplo, de poder ser ejemplo. Él vivió la vida como la vivimos, con situaciones difíciles, complicadas, pero
pecó. También fue tentado. Algunas de las tentaciones nos las narra la palabra, pero definitivamente él tuvo muchas más. Pero no pecó, porque él venía para ser ejemplo. Y si nosotros pensamos en Jesús, en su vida, y podemos estudiar, tenemos aquí la narración de los evangelios de Jesucristo, podemos estudiar su vida. Y entonces podemos evaluar nuestra vida y poder pensar, cada vez que vamos a hacer algo, ¿haría esto Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús en esta situación? Cuando nosotros hacemos esto, venimos a buscar ese ejemplo, porque Él marcó un ejemplo para nosotros. Anhelemos ser como Jesús, anhelemos seguir su ejemplo. También vino para ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel. Veamos Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Regresemos. Él debía ser semejante a sus hermanos. En el primer siglo, luego de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, al ir pasando el tiempo, pues nosotros sabemos que como seres humanos, si vemos un milagro y al rato ya estamos tratando de humanizarlo y de darle explicación racional, y entonces los seres humanos empezaron a tratar de dar una explicación racional a la venida de Jesucristo. Y surgieron muchos grupos tratando de dar explicación, y algunos decían solo es una aparición. Solo fue una aparición. Pero si solo fue una aparición, no hubo sufrimiento, ni dolor, ni muerte, porque no muere una aparición. Entonces, no tendría validez porque no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Así que no podría ser así. Otros decían es que lo que pasa es que ya siendo adulto, un hombre X, pues Dios lo decide que va a ser poseído por Jesús. Tampoco era así, porque como leímos desde Isaías, era un niño, iba a venir desde niño. Como se le presentó el ángel a María, iba a ser concebido en el vientre de ella, por el Espíritu Santo. Entonces no podemos arrancar partes de la palabra para acomodarlas a nuestro gusto. Y además que sabemos que Dios no posee al ser humano, sino que lo unge. Nosotros, cuando el Señor nos toma, nos unge, no perdemos nuestra voluntad. Porque Dios quiere que con nuestra voluntad lo alabemos y le sirvamos. Así que Él vino para ser semejante a nosotros. Y en esa semejanza podernos dar ejemplo. Porque de otra forma no nos hubiera podido dar ejemplo. Para ser misericordioso, porque extendió su misericordia. En el momento que iba a ser capturado, Él sabía a qué venía. Sabía todo lo que iba a pasar. Y entonces, Él ora. Recordemos aquella oración. Cuando Él dice, Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que venía. Era terrible lo que iba a sufrir. Pero esa definición y esa que nosotros debemos tener también, no sea mi voluntad, sino la tuya. Aun cuando vengan situaciones difíciles. Y todo era por misericordia, por amor a nosotros, para ser ese gran sumo sacerdote que entró, que rasgó el lugar santo del lugar santísimo para darnos entrada. Y poder estar ante la presencia del Señor. Por eso nos dice la palabra ahora en Hebreos, entrad pues confiadamente ante el trono de la gracia, porque nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo nos abrió la puerta a través de su propia muerte.
Y también nos dice sacerdote conforme al orden de Melquisedec, no al orden humano de Levía, ¿verdad? Sino que al orden divino de Melquisedec. Para ser el segundo y perfecto Adán. Veamos Romanos 5, 14 al 19. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, sino que, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, leamos el 19. Porque así como por la descendencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y nos habla aquí de ese primer Adán y ese segundo Adán. Ese primer hombre que vino, que fue creado por Dios, Adán y Eva, y que el pecado entró. Y el pecado que entró fue el pecado de la desobediencia. Y cuando viene Jesucristo a constituirse como el postrer Adán, viene a ser obediente. Así que este pecó por desobediencia y el segundo Adán viene a mostrar obediencia, porque él vino a obedecer. Y nos menciona aquí, aun cuando no todos pecaron de la manera que pecó Adán, porque lo que sucede es que al entrar el pecado empezaron a surgir muchos pecados. Ya no era solo la desobediencia, porque ya había entrado la maldad en el ser humano, había muerto su inocencia. Y la maldad empieza a surgir y a surgir y a surgir y a florecer en la humanidad. Y la humanidad se olvida completamente de Dios. Y la maldad crece. La transgresión es terrible. Así que ya no era solo desobediencia, ya había de todo. Si nosotros leemos en el primer capítulo de Romanos, vemos un listado de pecados tremendo. Por supuesto que no son todos, ¿verdad? Ahí menciona algunos. Pero ¿cómo está nuestra humanidad hoy? Llena de pecado, llena. Pero Cristo ya vino. Cristo ya vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino y mostró la obediencia para que a través de Él nosotros alcancemos salvación. Pero necesitamos recibir esa ofrenda que Él da para nosotros. Esa salvación que es por gracia. Necesitamos dejarlo reinar en nuestro corazón. Nosotros solo tenemos que recibirlo y dejarnos ser transformados por Él, porque es por gracia. No es lo que hagamos, no es lo que nos latiguemos, no, es por gracia. Es por su amor, por su misericordia. Por eso dice el verso 18, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Tenemos esa oportunidad, pero necesitamos recibirla. Necesitamos aceptarla porque el Señor nos dejó nuestra voluntad para que podamos recibir o no y poder vivir una vida que sea agradable a Dios. Así que, si Jesucristo mismo mostró obediencia al Padre siendo Dios, ¿por qué nosotros somos tan desobedientes? Busquemos la obediencia, pidámosle al Señor fuerzas
para ser obedientes, porque a Él le place, le agrada que seamos obedientes. Y la obediencia la mostramos cumpliendo sus mandatos, ¿verdad? Como dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a cumplir sus mandamientos por obediencia, porque lo amamos. Para saciar nuestra sed más profunda. Vámonos a Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana, que ella iba a buscar agua en el pozo, él, pues algo que iba en contra de la costumbre de todo ese momento, que un hombre judío se acercara y le hablara a una mujer y samaritana. Por eso ella misma se asombra y dice: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas? Pero es que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y traía algo especial para esta mujer. Ella iba a sacar agua y le dice: ¿cómo me vas a dar tu agua si no tienes con qué sacarla? Y Jesucristo le dice: cualquiera que bebe agua va a volver a tener sed. Pues y así es, ¿verdad? Nosotros podemos tener sed y tomamos un vaso de agua y nuestra sed se sacia por un tiempo, pero al rato nuevamente necesitamos. Pero Jesucristo viene a nosotros de una vez y eternamente, cuando nosotros lo recibimos, y nos sacia totalmente, de tal manera que dice aquí: no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que realmente de nosotros también pueda brotar esa agua de vida que Dios ha puesto en nosotros. Porque Él nos constituye como su templo y su morada. Y entonces ya somos de Él, le pertenecemos a Él. Y se nos tiene que notar, tiene que ser evidente. Tiene que ser evidente en nuestras vidas que esa agua que sale para vida eterna también brota de nosotros. Porque la palabra nos dice que es de nuestro interior que van a correr ríos de agua viva. Cristo mismo, que es la vida fluyendo en nosotros, también vino para eso. Para ser amado por los hijos de Dios. Siempre en Juan, capítulo 8, verso 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Cuando Dios estaba hablando aquí con los fariseos y con los grandes doctores de la ley que lo atacaban y que ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, Él los reprende y Él les dice que ellos son hijos de su padre el diablo. Porque si Dios fuera su padre, entonces hubieran reconocido a Cristo. Si realmente ellos fueran hijos de Dios, hubieran reconocido a Jesucristo, que era el Mesías, y lo amarían. Porque yo he venido de Dios y he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y les dice: ¿por qué ustedes no me entienden? Porque ustedes no están en Dios, porque no son hijos de Dios. Realmente nosotros necesitamos que sea quitada la venda de nuestros ojos cuando nosotros le hablamos a alguna persona de Dios. En primer lugar, si no vivimos una vida agradable a Dios, ni nos va a escuchar. Pero si vivimos una vida agradable a Dios, tenemos que esperar en el Señor y confiar, porque quien va a quitar esa venda de sus ojos va a ser el Espíritu Santo, para que entonces reciba el espíritu de adopción y sea recibido como hijo, y entonces ame a Dios. Porque eso era lo que pasaba aquí con estos grandes doctores de la ley, pero no tenían a Dios en su corazón. Por eso no reconocieron en Jesucristo
al Mesías prometido. Es más, procuraron matarlo y lo llevaron a tribunal, porque realmente ellos no amaban a Dios. Por eso no lo reconocieron. Y también vino para revelar la gloria de Dios. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo vino a mezclarse en la humanidad, pero era Dios. Vino a mostrarnos el camino. Se hizo carne. La gloria de Dios inundó la tierra. La gloria de Dios llenó la tierra con amor, con poder, con bondad. Lleno de gracia y lleno de verdad. Vino a revelar la gloria de Dios, porque los seres humanos la habían opacado. Aún los que eran del pueblo de Dios, que se les había dejado la profecía, ellos mismos no quisieron aceptar la profecía. ¿Cuántas veces Dios habló al ser humano antes de Cristo? Habló muchas veces. Pero ¿qué pasó con los profetas? Los mataron, los atacaron, no los escucharon. Y cuando venía la profecía de Jesucristo, no la recibían. Y como dice la palabra en Hebreos, a Él le plació hablarnos a través del Hijo. Y Jesucristo vino a este mundo. Él tuvo que venir para mostrarnos el camino, para mostrar que Él es Rey, que Él es Dios, y para revelar su gloria, y que fuéramos alcanzados nosotros por su gloria. Y más de 2000 años después, nosotros seguimos buscando su gloria, y nosotros tenemos que seguir siendo ese ejemplo, que realmente la luz de Jesús more en nosotros, que realmente la luz de Jesús sea evidente en nuestras vidas. No es una religiosidad que nosotros tengamos que hacer ciertas actitudes. No, es vivir una vida agradable a Dios. Va mucho más allá porque es racional. Y por eso es que nosotros le damos gracias al Señor, porque Cristo vino. Por eso es que nosotros celebramos la venida de Jesucristo. Por supuesto, sabemos que Él no nació en esta fecha, pero sabemos que nació. Y lo importante es el hecho que nació. Vemos nosotros que en el año pasan diferentes situaciones, y hay situaciones muy difíciles cuando muere una persona de una familia, pues la familia se queda dolida, y entonces la gente dice, en el mundo, la gente dice, no, es que esta no va a ser una Navidad porque no está mi papá o mi mamá o mi hermano, qué sé yo. Porque piensan que la Navidad es familia, pero la Navidad no es familia. La Navidad no es una reunión familiar. La Navidad no son regalos. La Navidad es celebrar y recordar que Cristo nació. Pero el mundo nos desenfoca y nos lleva a pensar que es otra cosa. No quiere decir que sea malo que nos reunamos como familia, pues está bien que nos reunamos y pretextos es bueno que busquemos para reunirnos. Pero eso no es la Navidad. La Navidad es recordar la natividad de Jesús, el nacimiento de Jesús. Así que si en este tiempo tú te sientes agobiado por las situaciones del año, por lo que ha pasado, reenfócate y recuerda que lo importante es darle gracias a Dios. ¿No tienes para una cena? No importa. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿No tienes para comprar ropa? No importa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo Jesucristo, y todo lo demás vendrá por añadidura.
Se trata de Cristo, se trata de Él, no se trata de nosotros. Enfoquémonos en el Señor, démosle la honra y la gloria y démosle gracias porque Cristo vino. ¿Por qué era importante que Cristo viniera? Para dar vida y vida eterna. Por eso, en estos 4 domingos hemos estado hablando acerca de nuestra salvación. Bendito Padre, gracias por tanto amor derramado. Gracias por tu Hijo bendito. Gracias por Jesucristo que vino a este mundo a darnos vida y vida en abundancia. Te amamos, Santo, te bendecimos, te glorificamos. Santo es tu nombre. Alabado y glorificado sea, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias porque fue por amor. Gracias, Señor bendito, por tanto amor derramado. Ayúdanos a ser como Cristo. Ayúdanos en nuestra debilidad para que nosotros te puedan ver. Gracias por haber transformado nuestra vida. Gracias, Señor, porque en el momento que Cristo nació hubo un cambio de historia. Y cuando nace en nuestro corazón, también hay un cambio de historia en nuestras vidas. Anhelamos serte agradables. Bendice a cada uno, Señor, que ha escuchado estos mensajes, porque es tu palabra. Llena, satura, recibe por hijo a quien está dispuesto a recibir ese regalo de gracia y de amor. Bendice, llena, Señor. Llénanos de tu amor y que nosotros te amemos de tal manera que cumplamos tus mandamientos. Gracias, Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.